nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues después de haber dicho esta parábola, Jesús, los discípulos le pidieron que les explicara lo que significaba. Y él comienza diciendo: la semilla es la palabra de Dios. Palabra de Dios llama a Jesucristo a la predicación de sus ministros, los sacerdotes. Porque lo que predicamos y enseñamos a los fieles no son invenciones de nuestro ingenio o caprichos de nuestra voluntad, sino las verdades que Dios nos ha revelado y las leyes que Él nos ha impuesto. Dios es la causa primera de todas las cosas. Conserva todas las cosas en su existencia por sus leyes, pero no conserva las cosas por Él mismo directamente, sino que tiene otras. Se vale de causas segundas para mantener las cosas en su existencia. Entonces, así, Dios ha tenido siempre en el mundo ministros y representantes suyos que en su nombre dirigen y enseñan a los demás. Por ejemplo, para dar al pueblo judío la ley, pues se sirvió de Moisés para que le comunicara la ley. De hecho, una vez, cuando el pueblo de Israel se molestó con Moisés, le pidió a Dios que ya no les hablara por medio de Moisés, sino que Él lo hiciera directamente. Entonces, Dios mandó un ángel para que les comunicara sus órdenes, y ellos, alumbrados por el esplendor que brillaba, se llenaron de terror tanto que le pidieron a Dios que ya no les hablara a Él directamente, sino por medio de Moisés. Y por eso Dios comunica a los hombres las grandes verdades de la fe, santos preceptos de la moral, por medio de otros hombres cuya inteligencia y corazón son capaces de recibirlos por la gracia especial que recibimos, que se llama sacramento del orden. Hoy por hoy en la iglesia vemos un montón de predicadores que no tienen la gracia para predicar. La gracia para predicar en la iglesia católica la tienen solo los sacerdotes, los obispos y los diáconos. Sí, todo lo demás es ruido, todo lo demás es puro polvo, ¿verdad? No sirve para nada. Por eso nuestro Señor, antes de subir al cielo, elige a 72 discípulos, a quienes les ordena sacerdotes y los manda junto con sus sucesores, diciéndoles: como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes, entendiendo que los que a ustedes escuchen, a mí me escuchan, y el que los desprecia a ustedes, a mí me desprecia. Y aquellos primeros ministros de Cristo escribieron su doctrina y la comunicaron a los demás, a imitación de los profetas del Antiguo Testamento. Y eso que predicaron y eso que escribieron es palabra de Dios. De tal forma que palabra de Dios es también lo que los ministros de Cristo predicamos. No solo lo que está escrito, sino lo que hemos recibido a través de la transmisión de la verdad de Cristo. Aunque si bien la materialidad de la predicación, la voz, las palabras son del sacerdote, la doctrina y las leyes que enseñamos son de Dios. Son de Dios. Ahora bien, hay muchos que critican o desprecian a los sacerdotes. Y uno no podría despreciar una carta porque venga en un sobre amarillo o porque venga en un sobre verde o escrito con un color distinto, porque lo que importa es el contenido. Entonces, los que se hacen sordos a lo que el cura dice, no es porque no les gusta el predicador, sino porque no les agrada lo que predica. Que en lugar de predicar la mortificación de las pasiones,
que en lugar de predicar la honestidad, el orden, el trabajo bien hecho, la penitencia, si en vez de predicar esas cosas nosotros predicáramos la disolución, la voluptuosidad, el libertinaje, la iglesia estaría llena. La iglesia estaría llena. Así le dijo Dios al profeta Ezequiel, cuando el profeta Ezequiel se quejaba de que el pueblo de Israel no escuchaba lo que él les decía. Y Dios le dice a Ezequiel: no te extrañe que el pueblo de Israel no te escuche a ti, porque tampoco me escucha a mí. Es pues la predicación, palabra de Dios, y el predicador no es más que la voz que la publica, el eco que la repite. Y la comparó Jesucristo, esta palabra suya, con la semilla, diciendo: la semilla es la palabra de Dios. Así como el sembrador únicamente puede elegir cuándo y cuántas semillas sembrar, eso es todo lo que el predicador puede hacer, el sembrador puede hacer, porque la virtud para crecer, para germinar y dar fruto, eso no es cosa del sembrador, eso depende de la calidad de la semilla misma. Sí, entonces, no importa si quien siembra trae la semilla en un saco viejo o en un saco nuevo, o si trae las manos sucias o limpias. El fruto, únicamente el fruto de la semilla, depende única y exclusivamente de la tierra, que la tierra sea mala o la tierra sea buena. Así, el que la predicación cause efecto en los oyentes no es por la calidad del predicador, sino por sí misma, por ser palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿cabe mejor predicador que nuestro Señor Jesucristo? Con la elocuencia divina que poseía, con la fama que le habían conquistado sus milagros, en 3 años de predicación solo consiguió la conversión de 100 de personas. El apóstol San Pedro, en el primer sermón que predicó, convirtió a 3,000, y en el segundo sermón que San Pedro predicó, convirtió a 5,000. El profeta Jeremías y el profeta Ezequiel lloraban del poco fruto que producía su predicación, y en cambio Jonás convierte a toda la ciudad de Nínive, que hizo rigurosa penitencia. Y es que la palabra de Dios es unas veces como grano que se siembra en la ceniza, que a pesar de su fecundidad, allí se queda sin germinar. Y otras veces es como grano que cae en buena tierra, que germina, que crece y que fructifica. Así, un mismo sermón a unos conmueve, a otros enfervoriza, convierte, y a otros los deja como están o peores. Y eso lo veo yo todos los días. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que me ha dicho y se han quejado de la gente que se ha ido de Santa Catalina. No se han ido porque fueran tierra buena, ¿verdad? Porque los que son buenos se hacen mejores. Y eso también lo he visto todos los días. Lo veo todos los días en la confesión. Los que son buenos se hacen mejores y los que son malos se hacen peores. Porque así como el sol ablanda la tierra, endurece el barro. Así sucede siempre. Entonces la gente va y viene de todas las parroquias. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde proviene el que en muchos la palabra de Dios fructifique? Pues nuestro Señor admirablemente lo explicó. Dice: parte de la semilla cayó en el camino
y vinieron los caminantes y se la llevaron entre los pies. Así son, dice, aquellos espíritus frívolos, abiertos a todo tipo de pensamientos y puestos en todos los peligros que oyen. Si la palabra de Dios que oyen, y aunque escuchan la palabra de Dios, luego se les va de la memoria, y si algo se les queda, pues viene el demonio y se la quita. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado tantas veces, como lo he escuchado yo, eso de que los curas exageran. ¿Quién les dice a ustedes que los curas exageran? ¿Los peores? ¿Compañeros de trabajo? ¿Familiares de ustedes? ¿Sí? ¿Y qué es lo que los curas exageramos? Exageramos la justicia de Dios, que es infinita. ¿Se puede exagerar en algo que es infinito? ¿Se puede exagerar en la importancia de la salvación y de la vida eterna? ¿Se puede exagerar en las penas del infierno, que son incomprensibles? Todo lo contrario. Por mucha importancia que se les dé a estas cosas, uno siempre se quedará corto de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que exageramos? La moral del Evangelio. Jesucristo dice: todo el que ama a sus padres o a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. San Pablo afirmó y repitió: ni los blasfemos, ni los ladrones, ni los profanadores, ni los deshonestos, ni los murmuradores entrarán en el reino de los cielos. Ya no digamos lo que San Pablo dice de las mujeres. San Pablo prohibió a las mujeres entrar al templo con la cabeza descubierta. Sí. El Salvador dice: si no hacen penitencia, todos perecerán. Dice: si tu ojo es causa de escándalo, manda que te lo saquen. Más vale entrar al cielo con un solo ojo que con los dos irse al infierno. Entonces, ¿han oído ustedes que yo sea tan exagerado como San Pablo? Sí. Entonces, el exagerado aquí es Dios. El exagerado aquí es San Pablo y nuestro Señor. ¿Sí? De exagerado, yo no he exagerado ni el 5% de lo que debería. ¿Sí? Entonces, Dios está sembrando constantemente, tirando su semilla. Y bien podría yo decirles que ninguna otra persona, ninguna otra parroquia ha recibido tanto como ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo depende de la disposición de la tierra. Como decía, los que son malos se hacen peores. A veces es mejor que las personas que son malas no vengan a la iglesia, para que no se hagan peores. ¿Cuántas personas conozco yo que me han dicho? Bueno, no les puedo decir todo lo que me han dicho en el confesionario, digo, porque no se han venido a confesar. Sí, a mí me han amenazado con hablarle a Arpaio. Sí, ellos creen que yo soy ilegal. Se han burlado de mí porque soy mexicano, porque no hablo bien inglés. ¿Sí? Y me han dicho, yo he estado en esta parroquia desde 1958.
y estar desde entonces los hizo peores. Porque yo conozco personas que han estado 5 meses y son mejores. Sí. Entonces, que nosotros fructifiquemos no depende de mí, ni de la iglesia, ni de nadie más. Depende de la buena tierra del corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tierra buena? La tierra buena es el corazón ablandado por la piedad, por la generosidad, el corazón controlado y ordenado en sus pasiones, por la mortificación, por la oración de todos los días. Ese es el corazón que significa la buena tierra. Entonces, seamos nosotros, empeñémonos nosotros en crear esta buena tierra en nosotros. De otra forma, nos estamos haciendo un mal. Dice San Pablo, la palabra de Dios es una espada de doble filo. Por un lado abre para curar, por otro abre para matar. ¿Sí? Entonces, esforcémonos por estar cultivando nuestra tierra. Y lo que más necesitamos, primero que todo, es la oración de todos los días. La oración de todos los días. La lucha contra el pecado, contra las pasiones de todos los días. El fervor en el cumplimiento de los deberes, el fervor en la oración. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso, pues nosotros lograremos que muchos otros, al acercarse a nosotros, también fructifiquen, también sean tierra buena. Entonces, al mismo tiempo que nos esforzamos en ser buena tierra, ayudamos a los demás a que también lo sean. Que nuestro ejemplo, nuestra oración por ellos, nuestro empeño en acercarlos a Cristo, a la confesión, produzca tarde o temprano buenos frutos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.